Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria. Y el día de hoy nos encontramos en una de mis áreas favoritas, que es el área de Sitia. Sitia está ubicado, se puede decir, a la izquierda de la carretera Mérida-Progreso, una de las carreteras más importantes de todo Yucatán. Y pues vamos a conocer esta casa que se encuentra a pie de calle, o sea, no está en una privada. Muchos clientes nos han estado solicitando o pidiendo casas que no estén dentro de una privada, o sea, sin régimen de condominio. Y esta, la verdad, es una de mis casas favoritas, una de las casas en el cual el diseño de alguna manera he estado involucrado, y eso me llena de orgullo y me da esa alegría de poder ya al fin traérselas. Todas estas casas se venden en preventa, esta ya está vendida y las dos de al lado ya están vendidas, así que teníamos que grabarla. Vamos a conocerlas en sus últimos detalles de construcción, pero eso no impedirá que veamos lo bueno, lo grande, lo espaciosa y lo bonita que es esta casa. Así que acompáñanos a conocerla. Vamos a comenzar con las descripciones del terreno. Este va a ser un terreno de 11 metros de frente por 41 de fondo, dándonos 438 metros cuadrados, si mal no recuerdo, si no estoy mal, y 360 metros de construcción. ¿De qué va a constar esta casa? Va a ser sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, área de lavado. Vamos a tener un cuarto de TV o un estudio abajo que se puede utilizar de alguna manera como una cuarta recámara, así como 3 recámaras en planta alta para los clientes que también nos solicitan mucho eso, que todas las recámaras estén arriba concentradas. Bueno, nos quedamos en el área de garage que vamos a comenzar. Como les había dicho, vamos a tener un frente de 11 metros y vamos a tener un garage que va a ser perfecto para 3 vehículos. De hecho, pues aquí se puede notar el gran espacio que es para ellos. 2 vehículos perfectamente acomodados acá y un espacio extra para un vehículo tal vez un poquito más grande. Absolutamente todo lo que es el garage está completamente, pues ahora sí que techado desde aquí hasta el acceso principal que vamos a conocer en un momento. Recuerden que al estar en una calle abierta o a pie de calle, como decimos acá, no tenemos un régimen de condominio y por lo tanto, si tú quieres aquí terminar de cerrar con una reja y ponerle un motor eléctrico para tu entrada más cómodo y todo eso, lo puedes hacer porque aquí no hay restricciones de ningún tipo. Desde aquí vamos a estar en el acceso ya hacia la casa, el acceso principal, y desde aquí vamos a notar lo que son los acabados, que en este caso se utiliza mucho el chucum. El chucum, que es este material que ya les hemos mencionado muchas veces que se usa en albercas, son acabados muy frescos y prácticamente libres de mantenimiento, por lo cual pues se dice que es mantenimiento cero al no necesitar pintarse durante un muy buen tiempo o tener que retocarse. También vamos a ver lo que son los acabados de esta piedra, que es una piedra chapa, si mal no recuerdo, que también es de la región. Esta casa tiene muchos acabados yucatecos, se podría decir, y es una cuestión que a mí, la verdad, como buen yucateco, me encantan. También vamos a notar que la continuidad desde el garage techado, que si en algún momento está lloviendo o lo que quieras o algo tenga que pasar por acá, pues no vas a tener que mojarte desde el garage y vas a tener acceso directo hacia la cocina o si no, hacia la entrada de la casa. Y ahora, bienvenido a tu nuevo hogar. Esta casa que desde la entrada nos puede presentar estos espacios súper amplios para sala, comedor. Y una de las cosas que se mejoraron respecto a los diseños anteriores, este es como los autos, se puede decir, ¿no? Que cada año es un diseño diferente con mejoras que se le hicieron al anterior. En este caso, pues por ejemplo, el constructor decidió tapizar toda la casa de pisos de mármol, que en realidad es algo que luce mucho y levanta demasiado a la estética de la casa. Al igual que, pues por ejemplo, aquí ya se incorpora lo que es un jardín interior, este jardín interior para darnos iluminación y ventilación a todo este espacio de la casa. Aquí en el espacio de sala, pues también vamos a notar esta pared continua de chucum que nos remata en la terraza.
Aquí vamos a tener este espacio que es para la televisión. Ya tenemos lo que son las conexiones, buenos apagadores, buenos conectores. Y también vamos a tener lo que es una de las salidas de aire acondicionado para pues ventilar en el caso que quieras. Aquí sí necesitarías un aire acondicionado de unos 36,000 BTUs mínimo, porque es un espacio bastante grande. Quiero mencionarles que, por ejemplo, uno de los clientes que nos compró una de estas casas hace año y medio, pues él necesitaba un comedor para 14 sillas. Entonces se hizo la instalación y todo, la adecuación, y están 14 personas felices almorzando juntos. Por este lado vamos a encontrarnos la cocina, que es un tamaño también muy bueno, son aproximadamente 16-20 metros cuadrados de cocina. En este caso, como la casa se compró desde preventa, desde cero, la persona que lo compró pudo elegir la orientación de la isla. Normalmente en el plano la orientación es más horizontal a la casa, y en este caso es un tanto vertical, ¿no? La cocina la vamos a encontrar con mesetas de granito y también con gavetas inferiores que están incluidas en el precio de la casa. De todas maneras, si ustedes quieren que se les pongan también las gavetas de arriba, se les haga un tipo de modificación sencilla en cuanto a colores y todo esto, y todavía no se ha construido la casa, pues estamos a tiempo y se puede hacer. Por este lado es uno de los accesos o salidas de la casa, y nos vamos a encontrar con el área de lavado. Esta área es un área semicerrada, se puede decir, porque pues tenemos un buen espacio. Realmente si llegase a llover o algo, pues las lavadoras, secadora, batea y todo lo necesario van de este lado, y no tendríamos problema con que se vaya a deteriorar con ello. De todas maneras, es muy fácil cerrarlo también en algún momento. Aquí vamos a encontrar la cisterna que pues, nos va a ayudar a tener siempre agua en la casa. Y este es uno de los accesos desde y hacia el garage que les mencionaba. También vamos a tener un muy amplio pasillo de servicio. En este caso, en esta casa, también vamos a encontrar el cuarto de servicio que está de este lado, que en un momentito los vamos a conocer. Aquí en este lado vamos a encontrar lo que es el cuarto de servicio. Este cuarto de servicio, que pues la verdad es un cuarto de servicio de muy buen tamaño, es exclusivamente para ello, para que la persona que nos ayuda con las labores domésticas duerma. Tenemos su cuarto, su baño completo, que en este momento están detallando, y por eso no abrimos. Hay una persona trabajando ahí. Pero la verdad pues sí se nota el espacio, la altura, la frescura, todo como debe ser un cuarto de servicio. Y caminando desde la cocina también vamos a atravesar este semipasillo, se le podría decir, donde nos encontramos esta área que es debajo de la escalera, que pues la verdad todas las personas que han comprado esta casa le han dado un uso de alacena o de closet de blancos, dado que pues la casa no tiene un espacio en sí destinado para closet de blancos. Es un espacio que se puede utilizar bien, se puede cerrar aquí con madera, queda muy bonito, a mí me ha tocado verlas y la verdad quedan súper bien. Un poquito más para atrás nos vamos a encontrar con un baño completo, que este baño completo hace la función de baño de visitas, así como darle servicio al estudio que ahorita vamos a conocer, además de que tenemos un acceso desde el pasillo de servicio para que se pueda utilizar en caso de que lo necesiten con la alberca.
Aquí vamos a conocer el estudio en planta baja, que este estudio lo puedes adecuar, como decía al principio, como una recámara más con un baño exterior que sea compartido, aunque también se le puede abrir una puerta desde el cuarto y hacer el cuarto, pues ahora sí con uso un poquito más privado. Si no, puede ser un estudio, puede ser una oficina, puede ser una sala de juegos, un gimnasio, una sala de TV. Como sea, se puede apreciar y utilizar bien este espacio. Vamos a encontrar lo que son las puertas de piso a techo y lo que son los ventanales. Vamos a tener una salida directa hacia la terraza, así como una ventana aquí que nos va a dar mucha iluminación y también esa ventilación cruzada que es esencial en estos días de calor. Esta es una de mis áreas favoritas de la casa. Es una terraza súper gigante, más o menos unos 20 metros cuadrados de terraza, que rematan con este increíble terreno que vamos a tener acá. Imagínense, si solo así con terracería se ve amplio el terreno, imagínate poniéndole ya un montón de árboles, césped, tu sistema de riego para que se vea súper verde. La verdad va a quedar muy bien. Ya quiero ver una de estas casas de mis clientes, que por cierto estamos esperando ya para la entrega de uno de ellos, que adornen y planten y hagan todo verde, que se ve increíble. Otro detalle muy bueno de esta casa es la gran piscina que tenemos acá, piscina, alberca, no sé cómo le llamen, pero en esta ocasión tenemos una que es de 7 metros de largo por 3 de ancho. Una piscina, se puede decir, adecuada para el tamaño del terreno. La verdad que siento que no se necesitaría más. Sé que hay personas que nos piden piscinas de más de 20 metros y a lo mejor hasta se podría hacer. Sería cuestión de platicarlo con el constructor si es que se compra en una etapa desde cero preventa. Pero pues miren nada más cómo queda la alberca. Ahora que ya terminamos todo el área social de planta baja, nos vamos hacia planta alta, que es la parte privada, la que tiene las 3 recámaras, y pues vamos a conocerla a través de estas escaleras que tienen también las vestiduras de mármol. Una vez en planta alta vamos a encontrarnos con este pasillo de distribución que nos va a llevar hacia las 3 recámaras. Cabe recalcar que este pasillo pues tiene una amplia entrada de luz, la cual lo hace muy seguro. Hablando de seguridad, por ejemplo, aquí el barandal no se entrega bien en la casa, o sea, no se entrega en sí, sino que es algo más personalizable. Hay quienes les gustan los barandales de madera, de herrería, de cristal. Entonces ahora sí que se puede cotizar el barandal que más te guste y pues ya colocarlo de esta manera para que pues la entrada a la recámara secundaria, a la primera recámara, sea totalmente segura. Esta ya es una de las recámaras secundarias y es una de las mejoras que se tuvo en este modelo, puesto que en las casas anteriores llevábamos un espacio de closet de pared. En este caso se sustituyó por un espacio para closet vestidor, además del baño completo. En esta, al igual que en el estudio de abajo, tenemos una medida muy similar, aproximadamente 4 por 4 metros. Son muy buenos espacios en los cuales puede caber una cama king size si quieres, aunque pues realmente no sería tan necesario. También vamos a tener lo que es la iluminación por ambos lados y la ventilación cruzada, así como una muy buena altura de piso a techo.
En este lado pues ya nos vamos a encontrar lo que es el espacio para vestidor, que si bien la carpintería no está incluida, si quieres recibirla 100% equipada, con toda vestida o llave en mano como solemos decirle, pues se te puede cotizar y recibir la casa con todo lo que necesites para habitarla. Un punto importante, me gusta mencionar que tenemos tragaluz en el espacio para vestidor, por lo cual es sumamente importante aquí en Yucatán por el tema de la humedad. Así que si tenemos entrada de luz natural del sol, es menos probable que se te vaya a humedecer. También aquí vamos a encontrarnos con lo que es las mesetas también de mármol, al igual que el piso sigue continuando. Un espacio bastante adecuado, bastante bien en el área húmeda, regaderas, monomandos, todo de muy buena calidad, así como también ventilación desde el baño. La segunda de las recámaras es exactamente un espejo de la que acabamos de conocer, mismas medidas, mismo sistema de aire cruzado, ventilación, así como también el espacio para vestidor de la misma distribución, es prácticamente un espejo. Y ahora sí nos vamos a la recámara principal, solo que aquí sí quisiera hacer una pausa, porque esta recámara principal tiene una modificación respecto al proyecto original, pero pues ahorita se los menciono. La modificación más que nada está en el closet, en el vestidor, pero la recámara principal sí es de este tamaño, que es un espacio muy bueno, en el cual pues ahora sí que nos cabe la recámara king size, nos cabe una salita para poner ahí una televisión aparte. O sea, es un espacio muy bueno y es un espacio que ha enamorado a los clientes a los cuales le hemos vendido este proyecto de casa. En el proyecto original esta parte se vuelve un tipo de terraza. De todas maneras, si te gusta cómo quedó esta casa y me dices, oye George, pues quiero exactamente el mismo modelo que mostraste en el video, bueno, se puede cotizar, no hay ningún problema, eso sí se puede modificar sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, pues vamos a tener, al menos en este modelo, lo que es una salida o una ventana totalmente panorámica como la era desde la sala. Aquí tenemos una super vista, casi da ganas de aventarse de aquí hacia la alberca, pero por seguridad no lo vamos a hacer. Así que si quieres ponerte un tobogán aquí más adelante, directito a la piscina. Y ahora sí vamos a tener que usar la imaginación como nos enseñó Barney, el dinosaurio, no sé qué era, para pues visualizar lo que en realidad sería el vestidor, porque recuerden, este vestidor está modificado. En realidad las medidas del vestidor es la mitad exactamente de lo de aquí, que a mí se me hace de todas maneras una muy buena medida para vestidor. De todas maneras, como mencionábamos, si quieres esta misma modificación para tu casa, se puede cotizar y se puede hacer sin ningún problema.
De este lado también nos vamos a encontrar con lo que es el baño principal. Un baño principal ya con el doble lavabo, con un espacio súper grande en el área húmeda. Casi me atrevería a decir que se puede poner incluso una tina de hidromasaje aquí. Así que todo lo que necesites en esta casa es posible. Y hasta aquí el video recorrido del día de hoy. Si te gustó o te encantó esta casa, ya sabes qué hacer. Mándame un mensaje o márcame, porque de verdad que estas casas se venden súper rápido. Y pueden ser tuyas nada más y nada menos con el 30% de enganche. Y el saldo lo puedes dar pues ahora sí que en 6 meses cuando se termine la casa. De 6 a 8 meses que se termine la casa, hay que dar el saldo. Este saldo puede ser con un crédito bancario, puede ser con recurso propio, así que puedes hacer una super planeación y adquirir una de estas casas. Te recuerdo mi nombre, yo soy Jorge Flores, George el de las casas. No olvides suscribirte a nuestro canal y si te gustó este video, regálanos un like y compárteselo a quien seguramente le pueda gustar también. Te esperamos en el siguiente y hasta la próxima. ¡Saludos!